Bueno, vamos a empezar por el capítulo 9.3. Ya sé que algunos ya han empezado a hacer alguna ejercitación. En este caso es la obtención del determinante de una matriz. El determinante es algo muy importante que nos va a servir, por eso lo tenemos que resolver bien y encontrar fácilmente para ver si una matriz tiene inversa o no, ¿sí? Así que es bastante importante. Una de las condiciones es esa. Nosotros obtenemos el determinante de una matriz, ¿sí? Para saber si ésta tiene o no inversa, que es el tema que sigue. Así que es importante practicarlo bien y saber sacar el determinante. En un término, bueno, por ahí lo que es la simbología, fíjense que para un determinante tiene como las barritas, ¿sí?, de un valor absoluto, pero no tiene nada que ver, sino que encontramos ese símbolo sin ser valor absoluto, ¿sí? Así que por ahí no se confundan. Es muy fácil sacar el determinante, siempre es una diferencia, fíjense, vamos a ver este corolario para entenderlo. Con números es mucho más fácil. Tenemos una matriz de 2 por 2, entonces es muy fácil sacar el determinante. Vamos a hacer, ¿sí?, esta procedencia, o sea, vamos a multiplicar cruzado, ¿sí? Y bueno, obtenemos el resultado. Siempre empezamos por la primera fila, primera columna, ¿sí?, atravesando así, y es siempre una diferencia. Ahora vamos a ver que es muy importante el tema de los signos en este capítulo. Acá lo vemos con números, ¿sí? Vieron lo fácil que es. Voy a multiplicar cruzado, ¿sí? Menos, siempre es menos en la fórmula, ¿sí? Y multiplico cruzado, ¿sí? Entonces ahí hacemos, resolvemos nada más, ¿sí? En este caso, ¿sí?, nos da un menos 2 como determinante. Eso significa que ¿sí?, tiene determinante y no es 0. Si sería 0 no tendría inversa la matriz. Eso es importante porque lo empezamos a ver ya para los capítulos que siguen. Bueno, y cuando la matriz deja de ser de 2 por 2, vamos a necesitar el menor y cofactor, ¿sí? Esto es que vamos a elegir, ¿sí?, una fila, una columna, ¿sí?, y vamos a achicar la matriz, ¿sí?, de una manera tal que me quede de 2 por 2 para empezar a resolver. Entonces por eso vamos a buscar ese cofactor, ¿sí?, que va a seguir multiplicando la matriz reducida, ¿sí?, o la expansión, porque nosotros vamos a tomar, ¿sí?, columna y fila, ¿sí?, y vamos a solamente ver la matriz 2 por 2, que es la que vamos a resolver, de la misma manera que lo venimos haciendo, ¿sí? Bueno, fijémonos, acá nos están mostrando paso por paso lo que hacemos, ¿sí? Vamos a ir, como les digo, suprimiendo, ¿sí? Fíjense la columna y la fila, y obtenemos de lo que queda, de los elementos que quedan, obtenemos el determinante, ¿sí?, multiplicando cruzado. ¿Ven? Bueno, volvemos a hacerlo, esta vez con el 5, y el 5 pertenecería al 1, 2, ¿sí? Volvemos a hacerlo, y con lo que quedó, fíjense, 2, 5, 1, 3, obtenemos el determinante. Recuerden que es cruzado y siempre restando. Bien, ahora vamos a elegir el elemento 2, 2, ¿sí?, como menor. Entonces elegimos el elemento 2, 2, que va a ser este 4. Fíjense cómo voy a suprimir, ¿sí?, la columna del 4 y la fila del 4. Entonces me va a quedar 1, 3 y 1, 3. Multiplico cruzado y resto, ¿sí? Y ahí obtengo el determinante 0, ¿sí?, de esa supresión que hice o de ese movimiento. Vuelvo a hacerlo y obtengo. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí?, es los signos y por qué.
Obtenemos esos signos diferentes. Bueno, en este caso, ¿sí? El cofactor IJ, que pertenece, recuerden, la I a lo que es la fila y la J a la columna, ¿sí? Menos 1. Tengan en cuenta este menos 1 porque es fácil para hacer una 3×3, pero cuando nosotros tenemos, ¿sí? Matrices más extensas, por ahí si no nos acordamos de esto, se nos va a empezar a complicar, ¿sí? La simbología sobre todo. Fíjense, de I más J, y el menor, ¿sí? En este caso, es lo que logramos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a obtener el cofactor, ¿sí? Del 1, 1, ¿sí? Que era 2. Fíjense que en ese caso comparte el signo, ¿sí? Ahora tenemos el del 1, 2, simplemente nosotros lo vamos a reemplazar. Me da menos 1, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? El 2, 2, ¿sí? ¿Qué hicimos? Nos daba 0. Nos vuelve a dar 0. No hay problemas con el signo cuando estamos trabajando con un 0 y lo estamos multiplicando sobre todo. En este caso estamos con el 3, 2, fila, ¿sí? 3, columna 2. Fíjense qué sucede en este caso, me va a cambiar el signo. Bien, ahora vamos a ver por qué. Bueno, fíjense cómo obtenemos los signos intercalados. Esto siempre va a suceder. Cuando estamos en 1, 1 siempre va a ser positivo. Entonces cuando empecemos a intercalar, si vamos en orden, ¿sí? Siempre va uno sumando, uno restando, ¿sí? De esta manera. Fíjense, la de 3×3 es la que más vamos a hacer, ¿sí? Una de las que se resuelve, ¿sí? De forma inmediata. Siempre va a suceder eso, ¿sí? De la intercalación cada vez que nosotros estamos trabajando con matrices, ¿sí? Mayores de 2×2. Así que esto lo van a ver bastante. Tienen las dos opciones. Tienen en cuenta esto, ¿sí? Su formulita. Tienen en cuenta la fórmula cuando se están encontrando el determinante en matrices mayores, ¿sí? De a 2×2. Vamos a hacer algunas de 4×4, entonces ustedes van a ver que una vez que lo empiezan a intercalar y van en orden, no van a tener ningún problema con el signo. Bueno, acá lo vemos de las dos maneras, fíjense, ubicando la fórmula en cada uno de ellos y haciendo la sumatoria. ¿Ven? Entonces, para obtener el determinante, fíjense que si siempre empezamos con la obtención de primera fila, primera columna, va a ser positivo, ¿sí? Lo vimos hoy con el número 2. Bueno, después empezamos a intercalar y siempre en orden de la fila, ¿sí? Y vamos a empezar a intercalar. ¿Ven? ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta eso, directamente ya lo van a ir resolviendo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo numérico, ¿sí? Donde, fíjense, toma el cofactor, bien, multiplica cruzado, esto es 22. Fíjense, al tratarse de una 3×3, sigue con el signo, como les dije, intercalado, menos, toma el cofactor 5 de la matriz y con lo que quedó aplica el determinante 2×2, me da 11, ¿sí? Vuelve a intercalar, fíjense, ahora este es positivo, toma el cofactor 3, ¿sí? Y logra el determinante, en este caso es 0. Luego resuelve, ¿sí? Resuelve entero, así que fíjense los signos y obtengo el determinante. Lo que quiere demostrar también con lo que sigue van a ser dos opciones, ¿sí? Que tomando cualquier renglón, ¿sí? Va a obtener el mismo determinante. Bien, cualquier cofactor, digamos, de la matriz 3×3. Bueno, con lo que terminé de decirles, ¿sí? Logra el teorema de la expansión, ¿sí? El determinante de una matriz A de orden mayor, ¿sí? A 2 puede evaluarse multiplicando cada entrada en cualquier fila o columna por un cofactor y sumando los productos resultantes, ¿sí? Es lo que venimos haciendo.
en las 3×3 es una de las que más vamos a practicar. Bueno, fíjense qué sucede con una como esta de 4×4. Es el mismo, intentamos lograr lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar, ¿sí?, un cofactor, vamos a suprimir su fila y su columna y nos va a ir quedando una matriz de 3×3. Una vez que obtenemos esa matriz 3×3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar ya sea una fila, una columna, lo que sea, y vamos a respetar el cofactor y vamos a sacar el determinante que siempre se saca en un 2×2, ¿sí? Bueno, en este caso tomó, ¿sí?, como cofactor el 4×3, o sea que pertenecería, si ustedes lo buscan, al elemento -2, ¿sí? Porque era fila 4, columna 3, ¿sí? Entonces, fíjense, ese -2 estaba, ¿sí?, aplicando la fórmula, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo o no, o pueden obviarlo, como ustedes quieran. Estaba aplicando la fórmula, recuerden que era un -2, fíjense que recién acá lo reemplaza, ¿sí?, por -2, ¿sí? Bueno, y entonces empieza, una vez que suprime, ¿sí?, la columna, ¿sí?, 3 y la fila 4, ¿sí? Lo acabo de decir al revés, pero primero se nombra la fila 4 y columna 3, lo que le queda es esta, ¿sí?, 1, 0, 3, 0, -1, 4, 2, 3, 0, que esa es una 3×3. Una vez que obtiene eso, fíjense que él solamente, el libro no reemplaza acá por -2 porque tranquilamente lo podríamos poner, ¿sí? Pero por ahí tengan en cuenta que el -2 en ese caso, ¿sí?, es negativo, ¿sí? Si nosotros expandimos, intercalando los signos, ¿sí?, el 2 es negativo. ¿Bien? Bueno, entonces lo que logra es una 3×3 y ahí empieza de nuevo, ¿sí?, buscando un cofactor. ¿Bien? Fíjense que toma como cofactor, vuelve a reemplazarlo, el 4×3, que ya lo tenía, y vuelve a hacer, fíjense, -1, 0 y 3. Entonces -1, 0 y 3, toma la primera fila. ¿Bien? Y ahí, si toma el 1, va a suprimir toda esta columna y toda esta fila. Y fíjense que le queda -1, 4 y 3. ¿Sí? Resuelve el determinante, ¿sí?, y multiplica por 1. ¿Bien? Recuerden que el 1, 1 siempre es positivo y ahí empezó a intercalar. Fíjense cómo intercala. Ahora con el 0, fíjense que es primera fila, perdón, segunda columna. ¿Bien? Y le va a quedar el 0, el 4, el 2 y el 0. Fíjense, vuelve a ser el determinante, ahora sí, porque es una 2×2, y todo multiplicado por 0 le da 0. Sí, podríamos darnos cuenta antes. Bien, y después toma, ¿sí?, el último elemento de esa fila, que es el 3, ¿sí?, y columna también suprime esta. Entonces le queda 0, -1, 2 y 3. ¿Sí? Multiplico cruzado y eso me da 2. Una vez que resuelvo, fíjense que lo que está resolviendo en este paréntesis es el determinante de esta 3×3. ¿Sí? Bueno, eso le acaba de dar 6. ¿Sí? Bien. Y ahora lo multiplica, ahora recién va a reemplazar todo eso por el -2. Bien. Y sabiendo que la posición de ese -2 era negativo, el determinante le da negativo. ¿Sí? Vamos a hacer varias, así que van a tener que practicar bastante. Bueno, vamos a ver estas propiedades del ejercicio 19 al 26. ¿Sí? Ahí es donde se van a
a ver, ¿sí?, las cuestiones de estas propiedades, ¿sí? Algunas las nombra acá, otras no, ¿sí? Tenemos ejemplos de algunas y otras no. Pero por ahí algunas se repiten, así que fíjense qué sucede con el determinante. ¿Mm? Bueno, nos quedamos en esta eh, propiedad, la 5, ¿sí? Que esta también la vamos a ver, es muy importante, donde nosotros podemos modificar, ¿sí? Recuerden que nosotros ya estábamos trabajando para resolver ecuaciones, ¿sí?, con la aplicación de ciertas cuestiones o ciertas modificaciones que hacíamos en una fila, ¿sí? O la sumamos, la restamos y obteníamos, ¿sí?, un cambio, ¿sí?, y para lograr algo. Bueno, en este caso lo que quiere lograr es que logremos el 1, ¿sí?, para multiplicar por 1, ¿sí?, el cofactor. Entonces fíjense cómo modifica esta columna, ¿sí?, y lo logra para poder, ¿sí?, ocupar esta fila y después sacar el determinante de una forma más rápida. Esto lo hacemos también cuando nos conviene en matrices más grandes. En este caso lo está mostrando en una 3×3, que por ahí para no trabajar con fracciones, ¿sí? Entonces logramos modificarlo, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en alguna ejercitación, ¿sí? La modificación y el uso de las columnas y de las filas ya lo veníamos haciendo cuando ¿sí?, hallábamos el resultado, ¿sí?, de lo que eran las ecuaciones, así que bastante parecido.